Bueno, en esta segunda parte vamos a ver uno de los efectos derivados del parentesco, que son los alimentos. Los alimentos como ese deber o ese derecho, depende del lado que lo miremos, del que reclama, del que ha reclamado, de obtener una contribución para la satisfacción de sus necesidades. Conocemos los alimentos como una obligación exigible cotidianamente, generalmente en los alimentos derivados de lo que es la responsabilidad parental, la obligación alimentaria que tienen los padres con los hijos. Pero esa no es la única fuente de exigibilidad de los alimentos. También hay alimentos derivados del parentesco, que es lo que vamos a ver a continuación, por fuera de lo que es la relación entre padres e hijos bajo la responsabilidad parental. Y también los alimentos derivados del matrimonio. El matrimonio también es fuente de obligación alimentaria, donde los cónyuges se pueden deber alimentos independientemente de la que después poseen para con sus hijos, ¿sí? Es importante distinguirlo porque cada una de estas fuentes o cada una de estas obligaciones tiene reglas distintas y fundamentalmente tiene una extensión distinta. Los alimentos derivados de la responsabilidad parental es de las más amplias obligaciones que existen. Vamos a ver que la del matrimonio también es amplia, en cambio la del parentesco es restringida, y lo que vamos a ver a continuación. No todos los parientes que vimos recién en los distintos grados y en las distintas fuentes de parentesco pueden ser objeto de un reclamo alimentario, por supuesto. Los artículos 537 y 538 del Código Civil y Comercial nos dicen a quiénes se puede reclamar alimentos, ¿sí? Estableciendo un orden de prelación y una preferencia dentro también de esos órdenes de prelación. El 537 en su inciso 1 nos habla de ascendientes y descendientes, que son los primeros llamados al reclamo. Entre ellos no hay distinciones, lo que importa cuál es la proximidad del grado. O sea, el más próximo de grados es el que está obligado en mejor término, ¿sí? Pero no hay diferencia entre que sean ascendientes o que sean descendientes. En eso están en el orden de grados, ¿sí? En segundo orden están los hermanos bilaterales y unilaterales. Los hermanos, o sea, la aclaración sería innecesaria. ¿A qué llamamos hermano unilateral? Aquellos hermanos que comparten uno solo de sus progenitores, que son hijos de la madre o del padre, de la misma madre, de la misma madre o del mismo padre, pero no de los dos. Esos son los bilaterales, los que comparten ambos progenitores, ¿sí? Igual a los efectos del reclamo es indistinto, ¿sí? Y por último, el 538 incorpora a los parientes por afinidad también. Vemos que el 537 es de consanguinidad, y el 538 habla de la afinidad, no cualquier afín, solamente en línea recta en primer grado. O sea, solamente hay obligación en la afinidad en primer grado. Lo de la línea recta es una aclaración porque no hay primer grado en la línea colateral. Ya lo vimos, como mínimo hay un segundo grado. Así que, ¿esto a qué se refiere? ¿Cuáles son los parientes afines en primer grado? Los suegros y los hijastros, hablando en una terminología vulgar y bien de la Cenicienta. Esos son los únicos que podrían estar dentro de un reclamo alimentario en el orden de prelación que es este. Claramente hay un orden de prelación. La forma en que se presentan los incisos dentro del 537 y el que incluso la afinidad esté en un segundo artículo, no hay duda que hay subsidiariedad. Quizás la pregunta o el debate que se ha hecho en doctrina y jurisprudencia es, dentro del mismo grado o dentro del mismo conjunto, como es dentro de la consanguinidad, ¿realmente es necesario, sin posibilidad de tener una flexibilidad mayor, seguir ese orden de prelación? Por ejemplo, dentro de los ascendientes o descendientes, donde tengo que mirar la proximidad en grados, ¿realmente es dentro de ese mismo orden? ¿Es ineludible el orden de los grados? ¿No puedo ir por un abuelo si yo tengo que ir sí o sí con el padre primero, por ejemplo, al reclamo de un hijo? Les doy este ejemplo porque es el que más se presenta en la jurisprudencia y es el que más ha permitido este debate de la subsidiariedad. Dentro de ese debate tenemos tres teorías. Una teoría restringida, que dice que el orden de prelación es estricto, o sea, ascendientes, descendientes, y dentro de ellos el más próximo grado.
y chau, y después los hermanos, y después los afines. Con la afinidad en realidad nadie duda que hay un orden de subsidiariedad más claro, incluso está en otro artículo. Pero quizás la discusión siempre se planteó entre los ascendientes y descendientes que estén con alguna diferencia de grados, ¿no? Después hay una teoría más amplia que entendió, que es el fallo del Tribunal de Familia 1 de Quilmes, que está subida a la plataforma de cátedras virtuales y que les recomendé leer, que plantea la inconstitucionalidad del artículo 367 del Código Civil, que es un fallo del 2009, que es nuestro 537 actual, ¿no? En ese caso, quizás esta teoría amplia no rige para cualquier caso de subsidiariedad, y siempre lo que utiliza como normas en juego es la protección de los niños. O sea, en este caso, una mamá en representación de sus hijos menores de edad que le reclama a los abuelos paternos. Entonces, en este caso, el juez considera que por el orden de prelación de las normas, más allá del orden de prelación del 367 en aquel momento, por la operatividad de la Convención sobre los Derechos del Niño, su raigambre constitucional, que dice que es el Estado el que tiene que brindar todas las herramientas posibles para que todos los niños tengan la plena satisfacción de sus derechos, entre los cuales, por supuesto, está su alimentación. El tribunal considera que esas normas le permiten interpretar de una manera más flexible el orden de prelación y poder habilitar el reclamo a los abuelos sin necesidad de agotar la instancia con el progenitor más próximo en grado, ¿no? Sin ni siquiera cuestionarse cuál es su rol, ¿sí? En una postura absolutamente radical en comparación con la restringida. Como todo, siempre hay una posición intermedia, que es la que receta nuestro Código Civil, en el artículo 668, que es un artículo que está dentro del capítulo de la responsabilidad parental, no dentro de parentesco, porque claramente lo considera aplicable cuando hay, en consonancia con lo que leíamos en el fallo de Quilmes, cuando hay niños en una situación de mayor vulnerabilidad. El ser menor de edad, de por sí, del ser niño o adolescente, los pone en una situación de vulnerabilidad, pero esta imposibilidad de proveerse el propio sustento y de necesitar recurrir a otros. O sea, su necesidad claramente se presume. Entonces, lo que dice el 668 es que los alimentos a los ascendientes, o sea, ir por encima de nuestros padres y de nuestros abuelos, pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en un proceso diverso. O sea, a las dos opciones. Y además de lo previsto en el capítulo de parentesco, que los requisitos que hay que probar, que lo vamos a ver enseguida, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. O sea, no me van a exigir transitar sí o sí un proceso contra el padre o la madre y terminarlo y agotarlo, como podría ser la teoría restringida, pero tampoco va a considerar aplicable automáticamente la aparición del abuelo como la teoría amplia. Lo que va a exigir esta norma, en esta posición intermedia, es decirlo, bueno, hay un padre, al padre hay que demandarlo, hay que reclamarlo o hay que demostrar mínimamente que vos no pudiste, por ejemplo, porque no lo pudiste notificar nunca, porque se escapó, porque desconoce su paradero, porque vive fuera del país, porque te va a ser inviable un proceso y en consecuencia después un proceso contra los abuelos. Eso yo lo tengo que tener mínimamente acreditado, esa dificultad para que me permitan ir contra el abuelo, que es muy distinto de tener un proceso terminado. Entonces yo puedo iniciar un reclamo contra el abuelo y explicarle al juez que el padre tiene paradero desconocido, o que ya tuvo un intento de proceso contra el padre al que no pude siquiera notificar. Y como está en juego el sustento de niños o adolescentes, personas en situaciones de vulnerabilidad de por sí y de imposibilidad de proveerse su propio sustento, el 668 flexibiliza esto del orden de prelación, ¿sí? Pero sin declararlo inconstitucional, digamos. Por eso se entiende que es una tesis intermedia. Bueno, superado esta cuestión del orden de prioridad y de la prelación y cómo se puede implementar, lo que después no tenemos que preguntar es, bueno, a ver, ¿qué pasa con la capacidad, qué es lo que esta obligación contiene y qué pasa con las necesidades del alimentante también?
Por eso el código también prescribe que no alcanza que sea un pariente obligado y en un orden preferente, a una discusión que vimos recién, sino también que esté en condiciones. Y dentro de esa igualdad de grado, los que estén en mejores condiciones para probarlo van a ser los legitimados pasivos. ¿Sí? Otra cosa, ¿cuál es el contenido de esta obligación? Yo les decía que hay una diferencia, no es lo mismo los alimentos para los hijos menores de edad, derivados de la responsabilidad parental, que el contenido de la obligación derivada de parentesco. En este caso, es lo necesario para la subsistencia. La habitación, el vestuario y la asistencia médica. Es un alimento mínimo y de toda necesidad. Está fundado en el deber de solidaridad que tiene que regir en todas las familias, pero un deber de solidaridad que se limita a dar una mano en una situación extrema, y en la medida en que tenga capacidad para hacerlo, o sea, en la medida en que me sobre. Si es menor de edad, tiene que incluir educación también, por supuesto, pero no es en cualquier caso y no es con toda la extensión, ¿sí? Es realmente excepcional. ¿Qué es lo que tengo que probar? Bueno, por supuesto el vínculo. Si estamos hablando de una acción derivada de un estado de familia, esta es la típica acción de ejercicio de Estado, en donde yo tengo que demostrar que hay un estado de familia primero, ¿sí? Acreditando el vínculo. Por ejemplo, si le reclamo a mis abuelos, tengo que probar que soy hija de mi padre o de mi madre, y que ese padre o madre a su vez es hijo del demandado a través de las actas del registro civil, ¿sí? Las actas del registro de las personas, las actas de nacimiento, en ese caso. ¿Qué más tengo que probar? Un estado de necesidad. O sea, yo tengo que probar. Es un estado de necesidad tipificado por la norma, no es cualquier situación de necesidad. ¿Qué dice la norma? Que haya falta de medios económicos suficientes e imposibilidad de adquirirlos con su trabajo. Son dos aspectos o dos caras de la misma moneda. No alcanza a comprobar que yo no tengo recursos. Tengo que probar que no los tengo y que no los puedo conseguir. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que tiene una edad y una formación profesional en donde hoy en este momento podría estar sin ingresos, pero no puedo demostrar que no tengo posibilidad de conseguirlos con mi trabajo. De hecho, tengo más oportunidades que limitaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que no tenga ingresos y que esté en una situación de necesidad absoluta, que además prueba que por su salud, por su edad o por la razón que fuera no puede trabajar, ahí sí se ingresaría, ¿sí? Pero no alcanza con decir, me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, no tengo posibilidad de conseguirlo. En este punto se ha intentado introducir la cuestión general de la falta de trabajo o las dificultades del mercado laboral como una imposibilidad per se, que no alcanza. Es un elemento a tener en cuenta, pero tiene que haber factores más condicionantes que la simple alegación de no consigo trabajo, ¿sí? Porque piensen que es un alimento de estricta aplicación, súper restringido, excepcional, y se le exige demasiado al actor para que la demanda prospere, ¿sí? Bueno, además de ese estado de necesidad del actor, también tengo que probar la capacidad económica del que le reclamo. Por esto que decíamos que no es una acción que pueda dejar al demandado en la misma situación que la del actor, o sea, luego en un estado de necesidad a él. Tiene que tener el excedente suficiente en su capacidad económica para poder hacer frente a esa contribución con la que le reclama sin ingresar él en un estado de necesidad. Por eso es importante probar esa capacidad económica. Bien, después, con esos tres requisitos, la demanda es admisible. Si yo no estoy demandando el primero en la lista a un ascendiente o un descendiente en primer grado, estoy demandando a un ascendiente o un descendiente en segundo grado, o a un hermano, o a un afín incluso, la pregunta es si es esa persona la que reclama la que tiene que probar que hay otro pariente obligado, que no hay otro pariente obligado en mejor término. Bueno, no, la respuesta es no. Esto es una carga del demandado, lo dice el 546, que es el que tiene la potestad, porque puede allanarse al reclamo y no decir nada. Puede tener la potestad de decir no, hay un obligado en mejor término, o en igual término y en mejores condiciones que yo, para hacerlo traer al juicio y desplace, o sea, lo excluya a él o comparta concurriendo en la obligación para después también poder, hasta de última, repetir también lo que pagó solo. Pero es una potestad
puesta en cabeza del demandado. Al actor no le alcanza con demandar a uno de los sujetos legitimados y es una carga del demandado introducirlo. Eso no significa que el actor no pueda ponerlo como un requisito en su demanda. Lo vimos recién en el caso de los abuelos, que es excepcional, en donde verosímilmente, si vos vas directo con los abuelos, te piden para viabilizar esa flexibilización del orden de prelación, que acredites verosímilmente, o sea, un indicio de la dificultad con el progenitor. Pero si no, al principio es una carga del demandado introducir eso que sería como una excepción a la precedencia de la acción, ¿sí? Bien. Y después el código, en esta parte de alimentos entre parentes, nos trae una serie de principios generales aplicables a todos los alimentos, no solo los alimentos derivados del parentesco, sino todas las fuentes que hoy enunciamos, que son muy importantes y que hacen que esta obligación de contenido económico tenga una naturaleza muy particular. Por ejemplo, no se puede compensar, ni transigir, ni renunciar, ni ceder la obligación ni el derecho a los alimentos. ¿Qué significa? Si yo tengo una obligación alimentaria con alguien que a su vez tiene una deuda conmigo por otra fuente, yo no puedo compensarla, no puedo renunciarla, no puedo nada. Distinto es las cuotas ya devengadas y no percibidas. Por ejemplo, yo tengo una obligación alimentaria con mi hermana, que está en un estado de necesidad, y luego entramos en la sucesión en donde ella me deba cierta cuestión de la sucesión de nuestros padres, yo no puedo compensar ni transigir una cosa con la otra. Pero si yo estoy atrasada en el pago de las cuotas y le debo una cantidad de dinero a mi hermana, eso ya ingresó a su patrimonio. ¿Qué significa? Eso ya perdió la naturaleza alimentaria. Eso pasó a ser un crédito simple. Yo le debo 10.000 pesos a mi hermana y después le debo 2.000 todos los meses siguientes, por decir un número. Esos 10.000 que ya ingresaron a su patrimonio y que perdieron la naturaleza de urgencia, inmediatez y de impostergabilidad, porque es un crédito atrasado, sí es transigible, sí está en comercio, sí es renunciable, ¿sí? Pero no los alimentos que se devenguen de ahí en adelante, no los futuros. Esos futuros y esa naturaleza tan particular también hacen que sean irrepetibles, porque se entienden consumidos. Si después hay alguna cuestión que haga que no debían abonarse o estaban abonándose en exceso, por ejemplo, hay un alimento provisorio que después en la sentencia definitiva se termina poniendo en menos o se termina retrasando la demanda, lo que se pagó se consumió. Entonces no se puede repetir aunque se haya pagado más. Esto es una naturaleza muy particular. Bueno, ya les expliqué la diferencia entre devengados y no percibidos, esos sí pierden ese carácter especial de protección y pueden ser transigidos y renunciados y convenidos y pagados como si fuera un crédito común. En cuanto al modo de cumplimiento, el código establece como principio general que sea una renta en dinero. El principio general siempre es el pago en dinero, en forma anticipada y mensual, para establecer la periodicidad. Ahora, no es la única manera. Puede pactarse o puede establecerse legalmente, pero judicialmente, pero es excepcional el pago en especie. Lo que se quiere evitar con esto es que el alimentante posee una especie de control sobre la situación en la entrega de cosas que considera que el alimentado necesita y le priva de la posibilidad de administrar sus propios recursos, cosa que sí se da con la entrega de dinero. Por eso el código lo pone como un principio general, como una regla que puede ser dejada de lado, por supuesto, en determinadas situaciones o por acuerdo de partes. Después también establece un montón de el Código Civil y Comercial, de normas procesales, o sea, excediéndose incluso un poco en la naturaleza de ser un código de fondo, pero porque en estos casos se entiende que son principios de procedimientos que tienen que ver con la naturaleza alimentaria, o sea, no pueden ser dejados en manos de los códigos procesales, más allá de que los códigos procesales regulan el tema alimentario en esta sintonía, mucho antes del Código Civil y Comercial. Pero hay principios que hacen a la naturaleza de la obligación alimentaria y que es correcta que estén en un código de fondo, porque hacen a su esencia. O sea, ¿de qué sirve hablar de todos estos principios generales de prelación, de protección, de inembargabilidad, si yo no tengo normas procesales que jueguen
ese rol. Entonces, por eso está en el Código Fondo. ¿Cuál? El procedimiento tiene que ser el más breve que prevea la ley local. Esto tiene que ser rápido. Que se puedan pedir alimentos provisorios como un anticipo de esa sentencia en cualquier momento del proceso, para satisfacer las necesidades más básicas. Yo no puedo estar necesariamente esperando que el proceso termine para tener una cautela mínima. Ahí me falta un efecto de evolución, que el recurso que los recursos, por ejemplo, una demanda, una sentencia que condena el pago, pueda ser apelado por el demandado, pero que sea con efecto devolutivo. Para los que no dieron procesal, el recurso no interrumpe el cumplimiento de la sentencia, no suspende el cumplimiento de la sentencia. Se va a cumplir y mientras dure el trámite recursivo, vamos a hacer efectiva esa sentencia, ¿sí? La retroactividad de la sentencia, esto es muy importante. ¿Desde cuándo? Desde que se interpone el reclamo, porque aunque el proceso tarde X tiempo, muchas veces tarde incluso por las propias demoras que plantea el demandado, el momento en que vos manifestaste tus necesidades, desde dónde deben de regir esa cuota. Entonces ahí va a generarse una deuda claramente por todo ese tiempo. Desde la interposición de la demanda, dice el código, o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, incluso antes de la interposición de la demanda, si le envió una carta de aumento reclamándole los alimentos, pero ojo, esa retroactividad anterior va a poderse hacer valer si luego la demanda se interpone a los 6 meses, ¿sí? Y si no, desde el inicio del proceso, sin lugar a dudas. También el código prevé una amplitud absoluta del juez para establecer todo tipo de medidas para asegurar el cumplimiento. Se regula por primera vez la solidaridad de los empleadores en el pago de las cuotas alimentarias cuando se ordena la retención, que es una modalidad muy común, de que se retenga el porcentaje que se fije. Esto vale para, repito, para todas las fuentes alimentarias, que se pueda retener del haber para asegurar una percepción mucho más rápida y efectiva. Bueno, si el empleador no está cumpliendo, no cumple indebidamente, es responsable solidariamente con las cuotas que no se pagaron. Se establece que para el incumplimiento o para las deudas se le aplique la tasa más alta que fijen los bancos. Esto ha sido una discusión siempre. ¿Cuál es la tasa aplicable? Y durante mucho tiempo se aplicaban la tasa pasiva, que era baja, y hoy ya se considera que es la tasa más alta, la tasa que cobran los bancos. Y también, bueno, por supuesto, se establecen los supuestos de cese, que es indignidad del alimentado, o sea, una situación en donde hay una incompatibilidad entre percibir esa cuota alimentaria y afrentar o agredir a la persona que le está pagando, por supuesto, la muerte de ambos, o si desaparecen los presupuestos que dieron origen a la medida, obviamente. Bueno, hasta aquí alimentos. A continuación, pero sin que estén vinculados necesariamente, otro de los efectos derivados del parentesco que es importante estudiar es el derecho de comunicación. El código establece que las personas menores de edad o con capacidad restringida o que están enfermas o imposibilitadas, las personas que están a cargo de esas personas, porque fuera de eso después somos adultos, decidimos por nuestra vida, necesitamos que nadie nos imponga el derecho de ver a alguien, ya entramos dentro de la libertad de acción. El tema es con las personas que no tienen esa posibilidad de decidir y que están bajo el cuidado de otras. Esas personas, por esas personas, hay un elenco de personas, de parientes, que se les da legitimación activa para reclamar el establecimiento de una pauta de comunicación. ¿Quiénes son? Ascendientes, descendientes, hermanos, de nuevo bilaterales o unilaterales, y los parientes por afinidad en primer grado, ¿sí? Por lo que vemos, son los mismos sujetos de la obligación alimentaria, son las mismas personas que denuncia la ley, pero no son los únicos, vamos a ver. Esas personas en principio tienen casi una legitimación automática. Eso no significa que automáticamente prospere, porque por supuesto se analizan las particularidades del caso, hay una oposición, puede haber una oposición fundada en posibles perjuicios para la salud mental o física de los interesados, y el juez es el que resuelve si ese régimen prospera y cómo prospera. Pero no son los únicos
no son los únicos, porque también existen otros beneficiarios. En el artículo siguiente, en 556, que son aquellas personas que tengan un interés afectivo legítimo. Bajo ese paraguas entran un montón. O sea, más allá de que haya una legitimación específica para los mismos sujetos vinculados por la obligación alimentaria, el Código Ético quiere ser claro de que no son los únicos. Cualquier persona que demuestre tener un interés afectivo legítimo en un niño, en un adulto mayor que está con alguna dificultad en su capacidad y que está impedido de poder elegir y está bajo el cuidado de otra persona y tiene un referente afectivo en su vida, esa persona puede estar. Acá entran los padrinos, los progenitores afines, o ex progenitores afines, incluso parejas o exparejas de los padres y que amigos, cualquier persona que sea un referente afectivo en la vida de esos chicos o esos adultos mayores o esas personas con capacidad restringida que no habían impedido el contacto en la medida que, por supuesto, ese contacto sea beneficioso, ¿no? Y es importante también el código, en el 557, le otorga al juez un montón de medidas para asegurar ese cumplimiento, sobre todo medidas de sanción para el responsable de la obstrucción en el contacto, ¿sí? Que es quizás lo que más se ve